Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Esta es una nueva versión de Historia Total en el marco de la historia del Partido Unificado Marateísta. Hoy día contamos con la presencia de Julio Castro, de una amplia trayectoria en la izquierda peruana y en el Partido Unificado Marateísta. Fue diputado, fue también decano del Colegio Médico, presidente de la Federación Médica Peruana y dirigente durante años del Partido Unificado Marateísta. Bienvenido, Julio. Muchas gracias, Augusto. Realmente importante la invitación a estar en tu programa y con el mayor agrado poder conversar sobre estos temas que sin duda son de interés de la vanguardia, de los sectores que siguen con un compromiso por el cambio en el país. Sí, nos interesa justamente tu mirada del tema porque has estado todos estos largos años en esta militancia perseverando. ¿Cómo así inicias tu carrera política, Julio? Bueno, yo debo decir que en primer lugar soy militante de vanguardia revolucionaria desde 1968 y desde entonces he permanecido en las filas de vanguardia, del PCR, del PUN, y en estos últimos 16 años en el Partido Socialista hasta la actualidad en su comisión política. Pero ese ingreso a Vanguardia Revolucionaria en 1968, siendo estudiante de la Facultad de Medicina de San Marcos, ya estaba precedido por un compromiso a nivel juvenil, estudiantil, que me había permitido ya ser secretario general del Centro de Estudiantes de Medicina y dirigente y representante en el tercio, tanto en la asamblea del Consejo de Facultad como en la asamblea universitaria de San Marcos, dirigente de algunas instancias, además también del propio Centro de Estudiantes de Medicina, y en 1964 tuve oportunidad de ser delegado al 9º Congreso de la Federación de Estudiantes del Perú en Cusco, que al mismo tiempo fue la primera vez que pude tener contacto con esta tierra tan grata para mí, el Cusco, en donde luego he tenido oportunidad de estar 20 años continuos en el compromiso por su desarrollo, por la organización de su movimiento popular y por su contribución a la lucha no solo descentralista, sino nacional en el país del Cusco. Entonces, desde 1964 ya he tenido oportunidad de estar a nivel de la Federación de Estudiantes del Perú, de seguir en este 9º Congreso, que además marcó un hito muy importante para el movimiento universitario. Lamentablemente fue el inicio, con expresión abierta dentro del movimiento estudiantil, de la pugna chino-soviética. Fue el momento en que se expresó tremendamente, que se fracturó la Federación de Estudiantes del Perú, que ese congreso no pudo realizarse prácticamente y que tuve ocasión además de conocer también por primera vez a un dirigente histórico de la izquierda peruana como es Gustavo Espinosa Montesinos, ¿no? Entonces, él era entonces presidente de la Federación de Estudiantes del Perú hasta ese congreso. Entonces he tenido este largo compromiso con el movimiento organizado en el país y creo que además algo importante es que lo mantengo, sigo adelante, pues estoy, como decía hace un momento, en el Partido Socialista, en su comisión política, preparando su nuevo Congreso Nacional para justamente ponernos al día y superar una serie de problemas que permitan que las contribuciones de este grupo socialista que integramos aporte a la unificación del movimiento de las izquierdas en el país. ¿Y cómo viviste la unificación marateísta que produjo luego el Partido Unificado Marateísta? Bueno, el Partido Unificado Marateísta, como recordamos, constituyó en 1984. En 1984 yo estaba en Cusco,
era presidente del Comité Departamental de Izquierda Unida del Cusco y además integrante, responsable político del Comité Regional del Partido Comunista Revolucionario, una de las fuerzas que formamos el PUN. Como sabemos, el PUN estuvo básicamente en ese momento conformado por Vanguardia Revolucionaria, por el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR y el Partido Comunista Revolucionario y otras organizaciones y fuerzas que nos unimos con el propósito de fortalecer dentro de Izquierda Unida una alternativa de el movimiento popular en el país, una alternativa de gobierno y poder que garantizara estos avances tan importantes que ya para entonces la izquierda en el país estaba demostrando que se expresaron desde la constituyente de 1978-79, luego de la lección aprendida a golpes por la izquierda en 1980 con su fraccionamiento y por lo tanto la jalada de oreja del movimiento popular que nos dio al disminuir de manera significativa la representación de la izquierda en 1980, pero la inmediata reacción que significó que en septiembre de 1980 mismo conformáramos la Izquierda Unida y empezáramos a trabajar por esta confluencia tan importante que ya en 1983 en las elecciones municipales, en 1980 mismo, en las elecciones de noviembre de 1980, en las elecciones municipales dio avances muy importantes y el 83 un paso decisivo con la elección de Alfonso Barrantes como alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima. Entonces había un movimiento que creo que es importante precisar en sus características para entender por qué de esta importante representación política de la Izquierda Unida, de dónde aparece esa representación de la Izquierda Unida desde 1978 hacia más adelante, hacia 1985, y por qué era importante confluir en una organización política fuerte, en una organización política que recoja una serie de presencias en el movimiento social de manera amplia, diversificada, no solo en el movimiento sindical de los trabajadores, sino también y sobre todo en el movimiento campesino, en el movimiento barrial, en el movimiento de la juventud universitaria, en el movimiento de los docentes universitarios, la presencia en la intelectualidad, en el movimiento cultural, en el movimiento feminista que se organizaba de manera específica por sus reivindicaciones. Todo inclusive sectores avanzados dentro de las organizaciones religiosas, no solamente cristianas y católicas, sino de otras tendencias también, lo cual era de una riqueza muy importante que confluimos en el PUN, como digo, para fortalecer Izquierda Unida, para garantizarle un sostenimiento en el movimiento social de manera significativa, porque estábamos convencidos de que estaba la izquierda en el país convocada a responsabilidades mayores en la construcción de una patria nueva, que era la que queríamos en conjunto. Pero en tiempos también que se cruzaban las experiencias guerrilleras en El Salvador, Nicaragua, en general en Centroamérica, y Sendero en Perú, que era una expresión armada totalmente distinta a la que conocíamos, y es en ese escenario en el que se mueve el PUN, ¿no? Sí, me parece bien importante, pero también, como remarcaba hace un momento, el PUN y las confluencias de diversos sectores de la nueva izquierda dentro de él se explica única y exclusivamente por un proceso de acumulación social política de 20 años en el país.
que empieza desde los Estás 60, hablando de la nueva izquierda. de la nueva 60. izquierda, de la nueva izquierda, desde los años 60, y de las contribuciones que hace en la unificación y el fortalecimiento del movimiento popular en el país. Recordar que vanguardia revolucionaria y nos incorporamos tempranamente a la reconstrucción de la CGTP y que aportamos a su congreso fundacional de manera decisiva con destacamentos tan importantes como la Federación de Pescadores, ¿no? a cargo de un dirigente histórico que era integrante de Vanguardia Revolucionaria, o como Construcción Civil de Balneario del Sur con Jorge Mango, o con los dirigentes de la gloriosa Federación de Empleados Bancarios del Perú, que en su momento fue un baluarte del movimiento sindical y de los trabajadores en el país. Estaba ahí Jorge Villarán y una serie de dirigentes. Llegaron incluso a la presidencia de la CGTP. Así es, ¿no? entonces ahí integramos el Comité Ejecutivo Nacional de la CGTP en la juventud, y con estos dirigentes, Rolando Riega, que fue el presidente de la Federación de Pescadores del Perú, pero no solo en el movimiento sindical, sino el aporte tan importante que fue la reconstrucción de la Confederación de Campesinos del Perú, de la CCP. Este es un movimiento nacional de las comunidades campesinas, pero no solo de las comunidades campesinas, sino también de los trabajadores. Recordemos la presencia también de los movimientos de la nueva izquierda que confluimos en el PUN, en el movimiento cañero, en el movimiento de los trabajadores de la costa. Rómulo Azanza, por ejemplo, no era una comunidad campesina, pero llegó a la presidencia de la CCP. Así es, porque provenía justamente de este sector de trabajadores obreros asalariados de las ex haciendas cañeras. También es importante la presencia en la juventud. Hemos tenido un rol muy importante en el desarrollo de sus luchas, en el enfrentamiento a la ley universitaria de los militares de un primer momento, que fue una ley contra los avances en la reforma universitaria que se hicieron desde 1960 hasta el 69, los trabajos de organización del movimiento descentralista en el país, esas experiencias de Puno, de Cusco, de Cajamarca, de Ayacucho, de Chimbote, de Chiclayo, Piura, hacen que la izquierda no sea solo una izquierda limeña, no sea solo una izquierda sindical, sino una izquierda amplia, diversa, que además de incorporar no solo el movimiento regional en el país, también empieza a recoger algunas experiencias importantes de acercamiento a los pueblos originarios, a las comunidades. Cómo no recordar que organizamos en Puno la Federación Aymara, la única experiencia que se ha hecho de organizar una organización de nacionalidad, de etnia, la Federación Aymara, y por supuesto la relación que tuvimos muchísimo con la AIDESEP, la Asociación Interétnica del Desarrollo de la Amazonía. Sí, recuerdo a algunos dirigentes. Así es, ¿no es cierto? Entonces había un movimiento muy amplio y diverso, y por supuesto el movimiento regional, como digo, en los sitios donde he señalado, Arequipa también, por supuesto, el centro del país del mismo modo, o Baileti en Iquitos. Entonces era una visión del país, no solo desde Lima, sino por el contrario, enriquecida con esta participación, con este movimiento descentralista en la que además buscamos ligarnos a sus raíces históricas en los movimientos regionales, ¿no? A el estudio de sus fuentes, de sus bases constitutivas, de sus movimientos progresistas y más avanzados. En Puno, en Cusco, como digo, en todos estos lugares fue muy importante toda esta experiencia que se resumía en el PUN, en la izquierda en general, y es eso lo que explica esta acumulación. Además no se hizo de la noche a la mañana, esta acumulación no se hizo en un año, se hizo casi durante 20 años, desde los primeros años de 1960, y por eso es que el resultado de la constituyente del 78
muestra una insurgencia, una presencia política de diversos sectores de izquierda que hacen cerca del 30% de los representantes. Un tercio de la política nacional. Así es, que después no se pudo repetir en 1980 por la división que se produce dentro de la izquierda, pero rápidamente aprendemos y nos mantenemos en IU. Y algo también muy importante tener presente, IU no fue una presencia también pasajera, por más que debiera ser, en relación a otras experiencias que en este siglo se han hecho de izquierda y que no han demorado pero ni 6 meses. La Izquierda Unida demoró 10 años, se construyó 10 años en todo el país, y en 10 años en todo el país pudo tener una presencia muy importante en todo ámbito, no solamente diputados, senadores, sino alcaldes a todos los niveles, gobiernos regionales, de regiones verdaderas, no como ahora que es descentralización con base departamental. Recordar la región José Carlos Mariátegui, Puno, Moquegua, Tacna, recordar la región Inca, Apurímac, Cusco, Madre de Dios, o sea, eran aglutinación de ámbitos económicos, sociales, que además históricamente tenían alguna configuración que los distinguía, como los mencionados. Entonces todo esto se da en el PUN recoge, y esto es bien importante, y cuando se trata por lo tanto de retomar experiencias y enseñanzas para superar la grave crisis que desde los 90 tenemos hasta ahora, requerimos sacar estas lecciones y evitar pues estos temas episódicos, epidérmicos, pasajeros, porque no se sustentan en un verdadero conocimiento de la realidad, de sus fuerzas sociales transformadoras. De alguna forma hay diferencias entre ese periodo y el actual, ¿no? Sí. Por ejemplo, en los 60, 70, estamos hablando de una sociedad más o menos compartimentada en clases sociales más o menos definidas también, ¿verdad? Sí. ¿No? Que no tenemos hoy. Hoy día evidentemente ha cambiado mucho desde 1990 para adelante. Claro. La aplicación del neoliberalismo en el país ha significado esta mayor desarticulación, esta destrucción de sectores de la clase trabajadora en el país. Eso es clarísimo. Ya no existen, por supuesto, los trabajadores metalúrgicos, los de la industria manufacturera de diversos sectores, de diversas ramas. Eso ha desaparecido. Total protagonismo, ¿no? Acuérdate de la vanguardia obrera minera. Así es, pero ahora tenemos sectores importantes en otras condiciones. También tenemos otros sectores que han aparecido con fuerza, como los trabajadores de la agroindustria, del campo, que además han dado demostración de que son un sector muy importante que logra paralizar el país, porque si haces un paro de los trabajadores del sector de la industria de la agroexportación en el campo, de Ica, de Lima y de Trujillo, como lo han demostrado en ocasiones, detienen el país, cortan las principales comunicaciones a Lima, impiden, y es una demostración de que los trabajadores en el país mantienen sectores claves de la economía, y por supuesto la industria minera lo es también un sector muy importante, solo que las formas de contratación que hay, que no sean trabajadores permanentes, este abuso de los servicios, de las cooperativas, es increíble, y el pequeño grupo que sí es estable tiene pues aún más problemas con sus reivindicaciones y condiciones. Vamos a regresar a eso luego. Me interesa, tu trayectoria incluye también, por ejemplo, el decanato en el colegio médico, ¿no? Sí, estoy muy vinculado al tema pero esa lucha mía se hace después de haber terminado 20 años de relación con Cusco y 20 años de representación política. He tenido ocasión en esos 20 años de ser 2 veces diputado por el Cusco,
elegido en 1985 al 90, reelegido del 90 para adelante, pero el golpe interrumpió ese periodo, y luego haber sido elegido también al Congreso Constituyente Democrático del 92 al 95. Y después de eso inicio otro momento de mi participación político-social al vincularme más al tema de la salud, aunque ya había yo hecho un trabajo sindical, gremial, previo. He tenido ocasión de ser organizador y primer secretario general del Sindicato Único de Trabajadores del Hospital Antonio Lorena del Cusco, donde trabajé, un sindicato único que aglutinaba a todos, a los médicos, a las enfermeras, a los odontólogos, a las obstetrices, a las auxiliares de enfermería, a los trabajadores de mantenimiento, de logística, de las postas, etcétera. Organizamos un sindicato único, y con ese sindicato, del cual fui su secretario general a la vez, pudimos incidir en el movimiento sindical, acercarnos a la gloriosa Federación de Trabajadores del Cusco. Reorganizamos la Federación Departamental de Servidores Públicos del Cusco, la FEDESET. Con ella contribuimos de manera importante a la organización de la CITE en su congreso de 1978 en Lima. También hicimos la fundación del Sindicato Nacional de Trabajadores del Banco de la Nación en un congreso en el Cusco, con un poderoso sindicato nacional muy importante, y con ellos igualmente hicimos esta vinculación con el movimiento sindical y nacional. Y por supuesto, en el sector salud, más específicamente en mi condición además de médico del Ministerio de Salud, el médico de servicio, de consultorio, en fin, de centro de hospitalización, retomamos y ganamos la Federación Médica del Perú de manera muy importante, y también hicimos una experiencia gremial que poco se ha repetido. Nosotros logramos hacer en 1987 la Coordinadora Nacional de Salud, que aglutinó a todos los trabajadores de salud, y que hicimos una huelga formidable con todos los trabajadores del sector salud, que también no ha tenido réplica, y que por supuesto sufrimos los embates que en todos momentos se daba con Sendero, y las amenazas y problemas que se daban en las bases con ellos, etc. Pero en fin, ahí hemos hecho una participación también importante, y luego después de 1985 hay como un reciclamiento, ¿no? En la que asumo nuevas calificaciones, maestrías, diplomados, y sobre esa base entro también al Colegio Médico del Perú, pero por supuesto manteniendo las vinculaciones con el movimiento social. Soy uno de los promotores y fundadores del Foro de la Sociedad Civil en Salud, de la organización de sus foros en las regiones, que hemos contribuido a su formación, muy importantes, este Foro de la Sociedad Civil en Salud, y allí hemos dado una pelea significativa. Hemos, por supuesto, estado en el Colegio Médico del Perú, siendo decano 2 veces, el año 2000 al 2001 y 2008 al 2009. También hemos estado con los demás colegios profesionales, y he sido presidente del Consejo de Decanos de los colegios profesionales en el país, y inclusive, como en diversos momentos lo han hecho los médicos del Perú con sus pares en América Latina, hemos promovido la Organización Latinoamericana de Organizaciones Médicas, y he tenido la oportunidad también de presidir la Confederación Médica Latinoamericana y del Caribe. Entonces, estamos ahí comprometidos, de larga trayectoria, con el sector salud, por supuesto, que como sabemos es uno de los problemas sociales más dramáticos, que está a la espera de soluciones de fondo. Volviendo al tema que dejamos pendiente respecto de la característica de la sociedad de ese momento y sus diferencias con la actual, ¿qué es lo que hace que hoy la izquierda no pueda tener la representación política que tuvo en algún momento, llegando incluso al tercio político del país? Bueno, creo que los problemas tienen que ver, en efecto, con que hemos perdido ese contacto con el Perú de abajo, de fondo, ¿no? Primero, la organización sindical está débil. Las organizaciones gremiales están muy debilitadas,
o sea, la crisis de representación no solo de política, sino también social y en este caso sindical, gremial, manteniéndose algunos bastiones de manera importante en los cuales tenemos que sustentarnos, y esos bastiones sin duda son entre los trabajadores, la Federación de Construcción Civil, que siempre se mantiene como eje de la Central General de Trabajadores del Perú, y dentro del sector estatal dos baluartes claves que son los maestros, que son más de 300.000 maestros en el país, y los trabajadores de salud, que somos casi más de 200.000 trabajadores del sector salud. Son dos sectores muy importantes y que requieren fortalecimiento, que requieren dirección, que requieren unidad. Claro, y lamentablemente eso Pero fortalecimiento gremial no significa identidad política de izquierda, ¿verdad? De ninguna manera, y eso lo tenemos muy claro. Muchas veces los trabajadores quieren que los dirigentes sean de izquierda, pero para conseguirle reivindicaciones, y después a la hora de la representación política prefieren dársela a un partido de derecha. Sí, como es un fenómeno que se da a nivel de los gremios, pero también yo lo vi a nivel de comunidades campesinas. El presidente de la comunidad de izquierda, ¿no? Sí. Pero para el alcalde votan por la derecha, o votaban, ¿no? Por la derecha. Sí, eso cuando no hacemos bien nuestro trabajo político de educación, además de una vida orgánica, democrática, haciéndolos partícipes del conocimiento y recojo de todos sus problemas, pero también de las propuestas y de soluciones. Y también la dirigencia sindical muestra un compromiso decidido y no se enturbia con negociaciones que lamentablemente en algunos casos ha sucedido y que también es parte de los problemas que se presentan. Mira, con tu amplia trayectoria, puedes decirme ¿qué errores encuentras en el PUN que no debieran volver a repetirse? Bueno, creo que en el PUN y en la izquierda hemos tenido y tenemos algunos problemas finalmente no decididos del todo. Uno es el tema, son los problemas que tienen que ver con la comprensión de la democracia, el rol de la democracia. Si la democracia es solamente un tema de una utilización, porque en el fondo no la queremos, sino para permitirnos avanzar. Y dos, el tema de la estrategia de la toma del poder, ¿no? Que como sabemos, clásicamente y de manera ortodoxa, el leninista es de la organización sindical, el paro, a la huelga general, a la insurrección, al asalto al poder, en la versión soviética, y distinta al camino estratégico chino de la guerra prolongada del campo a la ciudad, etcétera. El mariateguismo y la nueva izquierda no aceptó ninguna de ambas y buscó caminos propios y avanzó hasta acercarse al tema de la concepción de gobierno y poder y al tema de la construcción del bloque popular, nacional, democrático y ahora ciudadano, en el que una hegemonía de ideas y de propuestas sea la que cohesione y sustente y mantenga las propuestas de programa y de gobierno. Ese tema no está claro, el tema programático no está claro, de qué manera los diversos movimientos y reivindicaciones diversos se incorporan al programa, o hay algunos que dicen que lo sustituye el programa, creen que adicionando la propuesta del movimiento juvenil, del movimiento femenino, de los movimientos de género, etcétera, superponiendo una suma, y eso no es de ninguna manera. Nosotros tenemos que tener clara la estructura del poder en el país, clara la estructura de clases. Que tiene que ver seguro con un proyecto de país, ¿no? Por supuesto, tiene que ver con el tema de que somos dominados por los monopolios, por los oligopolios en el país, que son fundamentalmente financieros, que son fundamentalmente metalúrgicos, que son fundamentalmente extranjeros y también de una base nacional, que hay un poder además en las regiones en las que está muy vinculado con el narcotráfico, con la economía ilegal, con el tema ahora de las universidades Bamba,
que son fuentes de recursos Fuente de poder con los cuales han hecho carreras políticas y vemos el papel decisivo que están teniendo en estos momentos. Entonces, esa claridad respecto al poder y la organización de una fuerza alternativa, también con una propuesta clara, la visión que tenemos de país, la formación de los cuadros para el gobierno, que no nos pase pues lo que estamos viendo, la formación de los cuadros para el gobierno, eso es fundamental, es lamentable. A propósito, tú, Sí. saliéndonos un poco del tema, ¿tú crees que Castillo es de izquierda? Bueno, él lo ha dicho que no es de izquierda, alguna vez lo asumimos, él no es de izquierda, no. Y hay que reconocer que quienes lo conocían más cerca lo llegaron a decir que a lo más era un dirigente sindical y de tercera. Pero como sabemos, a Castillo lo hemos apoyado no por lo que es, sino por lo que representa. Por lo que es un profesor rural, es un profesor de primaria, es un promotor formado, no sé si en universidad o instituto técnico, ¿no es cierto? Pero que además nunca ha sido un gran dirigente sindical, no ha sido un gran dirigente regional, no ha dirigido una lucha histórica como las que dirigieron los dirigentes que formaron el SUTE en el país, de ninguna manera. No ha sido un intelectual revolucionario de izquierda que nos ha planteado una propuesta de transformación del país, no es nada de eso. Por eso no lo pueden. Votaron porque él de alguna manera representa a los ninguneados de siempre, a los discriminados del país, a los de las zonas rurales y olvidadas. En cierta medida se ha producido una revolución, el cambio del manejo del gobierno y del Estado de una clase por otra. Esa clase es el manejo de los chotanos, de los chumbivilcanos, de los huancaínos. Imagínate para pero los... a estas alturas más bien parece Sí. el reemplazo de una mafia por otra, ¿no? Sí, una mafia, hay que ver sus características, como ya lo han dicho además muchos, ¿no? Como pirañitas. Sí, claro. Pirañitas. No tiene la dimensión No, de la... pero por supuesto, ¿no es cierto? Por supuesto, y pirañitas a que cualquier cosa, los medios concertados generan todo un entorno, una amplificación del problema, como si ya estuviéramos en la crisis final y definitiva y vinieran los apocalípticos corruptos a llevarse el país, corrupción que condenamos, que tiene que ser sancionada, etcétera, pero ¿acaso se parece a los miles de millones de dólares que han usufructado esta crisis política que tenemos en el país? No, de ninguna manera, que se investigue y que se sancione como debe ser y con toda decisión, y lamentar que se pongan al frente del país a personas incompetentes y que además presentan estos elementos de corrupción, por supuesto. Pero eso no tiene nada que ver con sectores claramente de amplísima postura derechista, conservadora en el país y además de larga tradición de corrupción. No quiero aprovechar la oportunidad que te saca y con tu, como he dicho, amplia trayectoria, Julio. Es una opinión sobre entonces qué hacer. ¿Qué hacer? Hay que persistir en la construcción de una organización política que supere los errores del pasado, pero que recoja las enseñanzas positivas. Yo creo que tenemos que, con toda sencillez y humildad, reconocer, como decía alguien, el activo y el pasivo de la izquierda. Hay un tema que tú planteaste en el terreno que tiene que ver con... Hay que definirse bien respecto de la democracia. Así es. O seguimos creyendo que es un instrumento solamente para ser usado en la estrategia general, o creemos realmente en la democracia y nos metemos con todo. Claro, yo creo que hay que meternos con todo en la democracia, pero con fuerza. Hay que meternos con todo con organización nacional. Hay que meternos con fuerza para aplicar un gobierno de cambios y de transformaciones. Y que sea una democracia real también, no económica. Que sea una democracia no solo representativa, como hemos dicho, sino es una democracia participativa, una democracia radical. Claro, porque tampoco la democracia que hemos tenido es un modelo de democracia. De ninguna manera, más aún esta democracia que estamos teniendo y con esta constitución, ¿no es cierto? Una democracia de baja intensidad, vulnerada por todo el mundo. Pero sí. Así es eso lo que tenemos,
pero lo que tenemos, de lo cual tenemos que partir para potenciarla, para hacerla de veras representativa, para hacerla de veras participativa. Que tenga salud decente, por ejemplo, ¿no? Pero por supuesto, además, además recoger las experiencias que hemos tenido para incorporar otros elementos importantes. ¿Cómo no recuperar la experiencia de la Izquierda Unida en Villa El Salvador? Y la experiencia municipal. Participación ciudadana, participación de base, planificación de base, participación en el gobierno local. ¿Cómo no recoger la participación del gobierno municipal de Hilo, dirigido por Julio Díaz Palacios? Una expresión de lucha ecológica, que ahora que tanto se reclama. Ahí eso fue lucha ecológica, en la lucha contra la Sauder que destruyó la bahía de Hilo, que destruía el Valle del Tambo y el propio Valle de Moquegua, y se obligó y se logró con un gobierno municipal participativo, incorporando a la comunidad, incorporando a las organizaciones sociales y ganando la opinión pública nacional para frenar a un monopolio del cobre. Impresionante cómo esas experiencias tan ricas. Así es, cómo no recoger la experiencia de Daniel Estrada en el Cusco como alcalde, por favor, de planificación de base, de acercamiento ciudadano, de regionalismo, ¿cómo se llama? De defensa de los intereses regionales. Una mirada de desarrollo, ¿no? Así es. O sea, necesitamos un compromiso por un país con futuro, con un país próspero, con un país integrado, con un país que deje de lado las desigualdades regionales, los atrasos regionales, para incorporar con las nacionalidades. Sí, pero ¿cómo hacer eso? No. Tenemos que... mira, te lo pregunto por lo siguiente, o sea, tienes un movimiento social fragmentado, ¿no? Tienes unos partidos políticos que estarían por el cambio, como los de la izquierda, pero que tienen una escasa representación política y en muchos casos están desprestigiados, peor aún con la gestión de Castillo. Entonces, ¿cómo? Bueno, primero que la solución no va a ser de hoy para mañana, como no es la crisis, ¿no es cierto? Eso también hay que tenerlo claro. No es un problema de cambiar Congreso o cambiar a Castillo, como sabemos. Tenemos una crisis política económica, social, de larga data en el país, no solo de los últimos 5 años, ¿eh? Con los 5 presidentes, con los congresos, viene desde los 90, ¿no es cierto?, con la implementación del neoliberalismo, con el fujimorismo, con la Constitución de 1993, y por lo tanto tenemos que formularnos una propuesta de largo plazo. La representación política era una desgracia, acuérdate de Alan García, el mismo Belaúnde, ¿no? Sí, pero también había una nueva representación política surgiendo. Exacto, sí. Esa es la diferencia. Y entonces eso es lo que ahora no vemos. Porque no es que los problemas solo sean de Castillo, el problema es de la derecha, el problema es de esos sectores. Mira que han desaparecido inclusive, que se están buscando rehacer ahora, como el APRA, el PPC. Así es. O sea, tienen caricatura de partidos en realidad, ¿no? O sea, necesitamos construir partido y necesitamos construir frente. ¿Cómo se hace eso hoy? Así es. ¿Cómo? Uno, yo creo que nuestra opción como Partido Socialista es primero mantenernos como un núcleo socialista dentro de un partido como el Movimiento Nuevo Perú, que creemos que recoge algunos elementos claves que se han planteado, como son las posibilidades de una renovación de la izquierda, de una renovación que es de las propuestas y de las ideas, que es una renovación generacional y es una renovación también de los métodos de construcción. No es fácil, ¿no es cierto? Esto es un compromiso que tenemos que asumir y de manera paciente y persistente llevar. La formación política es clave, la educación de los cuadros es fundamental. Claro, pero mientras tanto... Mientras tanto hay que hacer la apuesta es por un frente democrático, popular y ciudadano que sea capaz de levantar el programa anticrisis ahora en el país, plantear la lucha por los problemas básicos que tenemos y entre ellos, en primer lugar,
la reforma tributaria para poder financiar la educación y salud en el país. Se niega a Que, hacerla, ¿no? bueno, hay que imponerla, son tareas que nos damos para nosotros, no para el gobierno, es para nosotros para luchar. En realidad, ¿no? ¿Eh? Es una Pero tarea por supuesto. como para empezar, en realidad, ¿no? Pero que además hemos tenido que hacerla hace cuántos años y no la hemos hecho. Pedro Franklin la planteó en este gobierno. En este gobierno. El presidente se puso de perfil. Pero además nadie la asumió desde la sociedad, ni de los movimientos sociales, ¿Verdad? ni de las organizaciones. Ese es un problema muy Menos serio. el impuesto a la riqueza todavía. Imagínate, entonces, ese tema de esa plataforma es fundamental, donde está la segunda reforma agraria, la agricultura familiar, el tema, ¿cómo se llama?, de la educación tan grave, postergado. Este tema es fundamental y, por supuesto, el tema de los trabajadores. Hay algunos elementos de reformas, la lucha contra las cooperativas, que se ha hecho, que se ha planteado en este gobierno. ¿La han levantado con fuerza a defender a alguien? Más allá de algunos sindicatos y alguna central, ¿la hemos hecho una bandera del conjunto de la izquierda? Ese es un tema también que estamos de espaldas a las necesidades, en este caso, de los trabajadores, que es muy importante. Entonces, ese plan anticrisis y la organización propia, yo creo que la inscripción de la Fuerza de Nuevo Perú es fundamental, es decisiva y me alegro, respaldo plenamente que esté próximo a lanzarse el próximo día 7 aquí en Lima esta reinscripción, porque es decisiva para tener desde dónde empezar a aglutinar a otras fuerzas de la izquierda. Nuevo Perú ha demorado 4 o 5 meses en inscribirse, esperando a otros sectores para que converjan. Hasta ahora no lo han hecho. Eso es lo curioso, ¿no? Todo el mundo habla de la unidad de la izquierda. Y no da un paso. A la hora de la inscripción, que es algo mínimo, cada uno por su lado. Y no es posible. Además, si ves que muchos tienen sus propios kits comprados, claro, y haciendo esas cosas. Entonces, eso tenemos que superarlo. ¿No habla de eso, de la necesidad de una nueva izquierda en este país? Algo así como que en los 60, ¿te acuerdas? ¿No? Sí. En contraposición a los viejos PCs alineados con China y con la Unión Soviética, la nueva izquierda aparece, irrumpe y mira todo lo que produce, sí, ¿no? Hasta los años 80 y 90 es su influencia. ¿No es necesario ahora iniciar un proceso por una nueva izquierda? Bueno, ese proceso se ha iniciado hace cuánto, por una nueva izquierda. El problema es que nos seguimos dando tropezones, que no agarramos porque además se abandonan algunos elementos básicos. Es cierto que tenemos que asumir la tarea de la construcción de una alternativa programática y organizacional de estas fuerzas de la izquierda en las nuevas condiciones que vivimos hoy en el mundo y en el país, en las nuevas condiciones de la tecnología, etcétera. Pero no podemos pues dejar de entender que los elementos de dirección claves tienen que ver con la propaganda, tienen que ver con los medios de comunicación, de cómo llegamos, y en ese terreno estamos perdidos. Estamos perdidos, ¿cómo es posible? Además, teniendo diversas posibilidades también de expresiones como esta, y hay varios que debieran actuar al unísono dentro de una propuesta para ir creando opinión favorable a la lucha social, a la lucha de la transformación contra la ideología neoliberal y su individualismo a ultranza, etcétera. Hay un terreno enorme para trabajar juntos, claro, juntos. La escuela de cuadros, la formación de cuadros, la formación de la incentivación de la investigación y los estudios, el acercamiento a las fuentes. Hay que crear fuentes de información para la izquierda, y también hay diversos sectores y no les hacemos caso. Y por supuesto hay que abandonar por completo esa idea errónea, equivocada, de que todo eso son caviares y que no hay que hacer nada con ello. Eso hay que desterrarlo, por favor, y por el contrario volver a lo que fue práctica nuestra de acercarnos a esos sectores democráticos que forman parte del bloque nacional, popular y democrático que tiene que asumir esta tarea de transformación y cambio en el país. Muy bien, Julio, llegamos al final, una lástima. Deberíamos seguir conversando, tenemos para varias horas. Yo te agradezco mucho la invitación y por supuesto la disposición a estar siempre dispuesto. Y como digo, asumimos el activo y el pasivo, los errores, pero también las enseñanzas. Y lo importante es que seamos tercos y por lo tanto persistamos.
Sí, saludo persistamos. esa terquedad en tu caso y es impresionante. Muy amable por estar acá. Gracias, Augusto. Gracias a ti. Bien, amigos, hemos llegado así al final de Historia Total. Nos vemos el próximo domingo a las 10 de la mañana.